ansiedad, té y otras hierbas. Bienvenido a mi canal. Acércame tu taza y mientras bebes vamos a charlar un rato. Ya hemos visto en otras semanas el proceso de la meditación, el control de la respiración y la atención plena. Así que dime, ¿tuviste tiempo de meditar durante esta semana? Si la respuesta es sí, ¿qué tal te sentó? ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? Puedes dejármelo en comentarios y así podré contestarte. Si la respuesta es no, no pasa nada. No debes sentirte culpable, ni nada parecido, porque esto no es una obligación. No tienes que ser el que mejor medite o el que más medite, ni nada semejante. También puedes dejarme en comentarios si no lo consigues por algún motivo, y así podré ver cómo te puedo ayudar. Ahora, para no perder las buenas costumbres, vamos a comenzar precisamente con un ratito de meditación. Si te resulta difícil el hecho de vaciar la mente y de estar plenamente presente, puedes usar un pequeño truco. Prende una varilla de incienso y observa atentamente cómo se quema. Si no tienes incienso o si no te gusta el aroma, no pasa nada. En su lugar coge un objeto que brilla. No hace falta que sea una joya. Basta con que tenga la superficie pulida y que lo coloques de tal manera que le dé la luz y reluzca. Mira atentamente ese brillo y no te alejes de él. Ahora, mientras tu mente está centrada en ese brillo, en el punto de luz del incienso, estás en el ahora. Respira. Llénate de aire y siente cómo tu pecho se expande. Relaja los hombros. Si puedes, si estás sentado de modo que te lo permita, estira las piernas y relaja los músculos. Suelta el aire. Cuenta mentalmente hasta 4 antes de coger aire de nuevo. Encoge y estira los dedos de los pies. Gira las muñecas. Si mientras me escuchas tu mente se dispara y empiezas a pensar en 1000 cosas, no pasa nada. Tráela de vuelta. Mira el brillo. Y respira hondo. ¿No es hermoso el brillo? No pienses en qué te recuerda o qué te hace evocar No, solamente admíralo. Tomamos aire. Contamos 4 y lo soltamos. Muchas personas, al meditar, son conscientes de cosas que no desean admitirse delante de sí mismos. Problemas, ansiedades, frustraciones que ascienden a nuestra conciencia cuando nuestro cerebro se queda en silencio. Y por eso tratamos desesperadamente de ahogarlos con 1.000.000 de pensamientos. Por eso hay personas que detestan la meditación, a quien se les hace muy cuesta arriba y que les pone peor. Y te lo diré, yo era una de ellas. No es cierto, es una forma de autoengaño. La mente no desea que esas cosas, esas ansiedades, esas frustraciones salgan a la luz. La meditación es como el agua oxigenada en una herida. Pica, molesta, pero lo hace porque está curando. Es necesaria. Así que si cuando meditas sientes agresividad, tristeza o piensas cosas como yo no necesito estas bobadas de respirar, por amor del cielo, yo lo que necesito es un sueldo digno, necesito una pareja que sume y no que reste, necesito que en el mundo haya paz, necesito que haya justicia social. Es bueno. Lo que motiva tu estado de ansiedad está saliendo a la luz, está aflorando. Sin embargo, no es momento de tratarlo justo ahora, sino de regalarnos un momento de calma, que nos la merecemos. La necesitamos y tenemos derecho a ella. Ahora, después de nuestra meditación, vamos a hablar de los anclajes. Un anclaje es una medida muy sencilla y eficaz de proporcionarnos alivio en una situación de estrés. ¿En qué consiste? En tener un gesto que ayude a nuestra mente, a nuestro cerebro, a pensar que no tiene que preocuparse, que en ese momento y en ese lugar, suceda lo que suceda a su alrededor,
está en un lugar seguro. Cuando la ansiedad nos ataca, nuestro cerebro piensa que nos encontramos en peligro, ante un riesgo inminente. Comienza a segregar adrenalina y comienza a prepararnos para responder a un ataque que realmente no se va a producir. Ese cóctel químico produce un gran malestar y puede desembocar en una crisis de ansiedad. Dificultades para respirar, dificultades para tragar, taquicardias, arcadas, episodios de autolesión, de arrancarnos el pelo, sensación de muerte inminente. En los casos agudos podemos llegar a las convulsiones, pérdida de conocimiento y hasta un fallo cardíaco. Pero eso no nos va a suceder porque vamos a aprender a controlarlo. Aunque los casos agudos deben ser tratados por un especialista en salud mental, tú puedes aprender a usar la técnica del anclaje para hacer que tu ansiedad baje muchos niveles y la mantengas bajo control antes de que se desboque. ¿En qué consiste exactamente el anclaje? Es mejor que te ponga un ejemplo. Linus Van Pelt. Ese nombre quizá no te diga nada, pero si te digo que es el niño de la mantita de Carlitos y Snoopy, seguro que ya sabes de quién se trata. Linus, o Lino, según algunas traducciones, es un niño muy inteligente y sensible que vive con una hermana que es una maltratadora de Manuel, además de estar sujeto a las altas expectativas que genera su gran potencial. Como él mismo dice, no existe carga más pesada que un gran potencial. Su manera de enfrentarse al maltrato de su hermana, a lo que se espera de él, a su ansiedad diaria, es buscar apoyo en su mantita de seguridad que lleva siempre y chuparse el pulgar. Cuando no dispone de la manta, usa toallas, paños de cocina, cortinas, pero llevarse un poco de tela suave a la cara y chuparse el dedo son sus gestos de anclaje. Eso es lo que le dice a su cerebro: cálmate, Linus, no hay motivo alguno de preocupación, estamos a salvo. Eso le permite tranquilizarse y funcionar. ¿Estoy diciendo que la solución a la ansiedad pasa por un metro de franela y por chuparse el pulgar? No. Pero sí que todos podemos hacernos un anclaje y utilizarlo en los momentos difíciles. Para descubrir tu punto de anclaje, piensa en algo que te guste mucho hacer, algo que sea tu isla de calma, algo que nunca te provoque ansiedad, sino que al contrario, te la calme. Y asócialo con un gesto. Por ejemplo, si encuentras calma escribiendo, puedes usar los dedos como si tomaras un lápiz con la mano, un gesto. Si, por ejemplo, tu pareja te calma, puedes apretarte los hombros o el brazo para recordar la fuerza de su abrazo. Lo que importa es que hagas el gesto y pienses en la actividad, pienses en la persona o pienses en lo que te hace sentir calma, en lo que te lleva a la calma. Cada quien tiene su anclaje y tú también tienes el tuyo. Es un poco como buscar tu Patronus. Si eres fan de Harry Potter sabrás a qué me refiero. Cuando estés bien, cuando estés a gusto con ese gesto, repítelo. Repítelo siempre estando calmado, de manera que tu cerebro lo asocia al momento de calma y diga: ah, si estamos calmados y tengo ese gesto, es que todo va bien. Es que cuando me hacen este gesto, todo va perfectamente y no tengo que ponerme nervioso, porque el cerebro trabaja así, asociando y haciendo patrones. De este modo, cuando estés en una situación que notas que se te pone complicada, que se hace cuesta arriba, que te empiezas a acelerar, repite el gesto. Lleva tu pensamiento a todo lo agradable, todo lo seguro que está relacionado con ese gesto. Y de esa manera, tu cerebro entenderá que aunque lo pueda parecer, no está en una situación de estrés, sino de calma. Quizá te parezca una bobada, la mayor parte de los trucos psicológicos de las herramientas parecen una bobada, pero es increíble cómo funcionan. Son absolutamente eficaces. ¿Te gustaría saber cuál es mi anclaje? Te diré. Me llevo la mano derecha a la oreja del mismo lado. Cuando hacía clases de locución y doblaje, durante esas clases era absolutamente feliz. Allí la ansiedad simplemente no existía.
Toda mi ansiedad, todo mi temor, todo mi problema, todas mis frustraciones, todo se quedaba fuera esperándome a la puerta. Sí, cuando salía me lo volvía a llevar, desgraciadamente, pero mientras estaba en el aula podía ser yo misma, podía ser quien me diese la gana. Yo era un papel en blanco, me convertía en el papel, en lo que tenía que locutar, ya fuese un documental, ya fuese una serie, ya fuese lo que fuese. Toda mi ansiedad se quedaba fuera. Y lo que yo hacía con los auriculares de doblaje era sostenerlos en el lado derecho. Me dejaba el lado izquierdo al aire para poder oír también el ambiente y poder oír lo que fuese preciso, y me tapaba solamente el oído derecho. Repetir ese gesto me salvó de muchas crisis y de muchos ataques de ansiedad. Si hoy día en alguna ocasión noto que mi ansiedad empieza a subir, no tengo más que hacer ese gesto y de repente todo es calma. Y por hoy ya hemos hablado suficiente de la ansiedad. Ahora vamos a ocuparnos de algo mucho más agradable. Nos encontramos en Norteamérica, en el año 1773. Inglaterra y su Compañía de las Indias Orientales prácticamente monopolizan el comercio del té, salvo una pequeña parte que se encuentra en manos de los holandeses. Como suele suceder en este tipo de casos, los inversores querían más por su dinero, de modo que decidieron aplicar aranceles e impuestos al té que se llevaban las colonias norteamericanas. En una medida proteccionista, estos impuestos y aranceles no se pagaban en Gran Bretaña, pero sí que se pagaban en las colonias, por motivos de viaje naturalmente, por motivos de aduanas, por motivos de que era muy costoso transportar el té desde China y desde la India hasta Norteamérica. Naturalmente, el viaje hasta Gran Bretaña debe ser que el té lo hacía volando a lomos de unicornios, porque ellos no pagaban esos impuestos. Los norteamericanos, como hemos dicho, sí. Estos impuestos, naturalmente, encarecían muchísimo el té, y como la competencia de los holandeses era prácticamente nula, los colonos solamente podían comprar el té a Gran Bretaña. Los revendedores de té holandeses y los mayoristas norteamericanos estaban hartos de esa política hiperproteccionista que les hacía pagar el té tan caro y que permitía a los ingleses beber un té de la misma calidad muchísimo más económico. Hartos de pagar dicho impuesto, dado que lo más sangrante del caso no era solamente el precio abusivo que tenía el té, sino que ese impuesto no redundaba para nada en las colonias, sino que se quedaba también en Gran Bretaña. Naturalmente aquello empezó a generar muchísimo malestar. Los más exaltados, también molestos por el clima político, por las férreas condiciones que tenían que soportar no solamente en el té, sino también políticas, sociales, etcétera, de un gobierno que se encontraba en el otro lado del mundo, decidieron tomarse la justicia por su mano. Así las cosas, a finales del mes de noviembre de aquel año, el HMS Dartmouth llegó al puerto de Boston, cargado de té. Los trabajadores del puerto se negaron a descargar el barco, alegando que nadie iba a comprar aquel té con sobrecostes. Por su parte, el capitán se negó a abandonar el puerto, dado que él perdería mucho dinero si se marchaba con el té sin vender. El asunto, así pues, quedó en un impasse. Por la noche, no menos de 100 personas disfrazados de indios abordaron el Dartmouth, amedrentaron a los marineros. Teniendo en cuenta que no se derramó una gota de sangre ni se rompió una sola copa, a excepción, eso sí, de un candado que fue repuesto de forma anónima noches más tarde, yo sigo pensando que ese amedrente fue algo como: mirad, no os pagan lo suficiente como para exponeros a esta porquería. Pues tienes razón, vámonos por ahí a tomar algo. Y una vez a solas, tiraron toda la carga al mar. Nada menos que 45 toneladas de té, unas 10.000 libras esterlinas, se perdieron en el océano aquella noche.
O, si queremos ser optimistas, hicieron la bebida de té más grande de la historia, según se mire. El caso fue que todo el cargamento quedó inútil y la Compañía de las Indias sufrió un durísimo golpe económico del que ya no se recobraría. Por su parte, el gobierno británico, para quienes la citada compañía era la niña bonita por aquel entonces, tomó el suceso como una declaración abierta de hostilidades, una muestra de rebelión en un clima político ya de por sí tenso. La llamada Tea Party, o Fiesta del Té de Boston, fue el comienzo de una cadena de acontecimientos que desembocaron en la Guerra de la Independencia y en la formación de los actuales Estados Unidos de América. Y es que la historia la escriben los hombres, pero viene matizada por pequeños detalles como el té, las bebidas alcohólicas o, citando al gran Alejandro Dumas, una simple mirada de Ana de Austria, los tres mosqueteros. Y para terminar, un pequeño consejo para un té perfecto. Utiliza siempre agua de la mejor calidad posible. Agua pasada hace té pasado. Un té excelente se arruinará si utilizamos para hacerlo agua muy dura con cloro o cal. Y el agua de un té no debe llegar a hervir nunca, sino estar a una temperatura de entre 92 o 98 grados. No es preciso tener un termómetro de té, que existen. Basta con que calientes el agua hasta que ebulla y luego introduzcas en ella una cuchara fría. Así romperás el hervido. Una vez el agua ya no borbotee, puedes echarla en tu taza o en tu tetera. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado aquí conmigo. Muy pronto, otra taza.